Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos a ti, Jesús. Te invito, iglesia, a que levantes tus manos y le des toda la gloria a Él. Te damos toda la gloria a ti, Jesús. Te pedimos que tu reino se establezca con poder hoy en este lugar. Que podamos, Señor, ver tu gloria. Que tu gloria se manifieste hoy aquí. Te pedimos, Señor. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Dile: Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es. Tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo. Que el cielo venga aquí como en el cielo. Que el cielo venga hoy. Pedimos tu reino aquí y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, dile: tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo. Que el cielo venga aquí, dile: como en el cielo. Que el cielo venga aquí como en el cielo. Que el cielo venga aquí como en el cielo. Que el cielo venga hoy. Que venga hoy. Bueno, hermanos, en este mes de julio, Dios nos permite hablar, y el tema de este mes es predicando con pasión. Predicando con pasión. Y la pasión es un sentimiento capaz de dominar la voluntad, de perturbar a veces nuestra razón, de hacernos actuar en una forma preciosa. A veces nosotros hablamos mucho de que, bueno, hermano, usted tiene que ser controlado, equilibrado. Pero quiero decirte que Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas un hombre apasionado por Él. Amén. Un hombre lleno de gozo,
lleno de amor por Dios, lleno de amor por las almas, que rebose, que sea un apasionado. Y eso es lo que el Señor nos anima en este día. Y que prediquemos con pasión. Por eso el tema de este mes es predicación o predicando con pasión. La predicación es diferente a un discurso, es diferente a una conferencia o a una charla, porque la predicación específicamente tiene que ver con la proclamación del Evangelio, con la proclamación del reino de Dios, de Jesucristo, de su obra, de contar a otros lo que significa la vida cristiana, de contarles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Cuando yo hablo de predicación de compasión o predicando con pasión, me acuerdo de mi padre que daba una ilustración, el pastor por muchos años, y decía que en una oportunidad un pastor estaba predicando, y cuando estaba predicando vio que un ancianito que estaba allí sentado se empezó a dormir y se durmió el viejito. Entonces un joven que estaba sentado al lado de este viejito, pues entonces el pastor le dijo: mijo, joven, usted que está ahí sentado, dele un codazo ahí al viejito, hágale, despiértelo. Y el joven le dijo: pues despiértelo usted que lo durmió. Despiértelo usted que lo durmió. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude no a dormir la gente, sino a despertar la gente. Amén. Hoy Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, a que despertemos a los que están dormidos. Dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos viviendo en un mundo que necesita de hombres apasionados por Dios, de hombres que prediquen con pasión la palabra de Dios. Estamos necesitados. Hoy el hombre ha perdido el rumbo. Hoy los jóvenes no saben qué ser, si ser hombre o ser mujer. Hoy las leyes que están rigiendo al mundo, veíamos en esta semana como en Estados Unidos se aprueba una ley del matrimonio gay por todo Estados Unidos. Y un gobernador, por petición de pastores, pidieron los pastores que no se les incluyera ni se les obligara a casar a personas del mismo sexo. Pero esa es una muestra no más, porque por todas partes está la ambición, el robo, la envidia, el asesinato, el suicidio. Las estadísticas están asustados los estadistas al ver de que las estadísticas de suicidios cada día se están aumentando, especialmente dentro de la juventud. Jóvenes que se suicidan porque no encuentran una razón de vivir, una razón, un camino que seguir. No ven normas, no ven principios. Todo es un desorden. Se necesita hombres que prediquen con pasión la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, y demos ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios nos dice Hebreos capítulo 12. Que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Amén. Hebreos capítulo 4, 12. Hebreos 4, 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú llevas la palabra de Dios en tus labios y en tu corazón, vas a lograr un impacto en las vidas, en los que te rodean, que jamás olvidarán lo que Dios ha hablado a través de tus labios. El apóstol le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3,
versículo 16, desde el versículo 15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi amado hermano, cada uno de nosotros los cristianos tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, pero no solamente en nuestras manos, en nuestro corazón. Posiblemente aquí hay muchos como yo que desde la niñez hemos sabido las sagradas escrituras. Otros hace 5 años, 2 años, 3 años, no sé cuánto, sabes la palabra de Dios y está ahí en tu corazón. Esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón es viva y es eficaz. Esa palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre sea perfecto. Esa palabra de Dios es la verdad. Esa palabra de Dios es el agua viva para el alma sedienta. Es como si usted se encontrara con una persona que lleva 3 o 4 días sin tomar un vaso de agua y usted tiene en su mano una jarra con agua. ¿Qué va a hacer usted, mi amado hermano? Yo creo que lo mejor es decirle, yo tengo agua para ti. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. El que bebiere de esta agua, mostrando el pozo de donde estaba sacando el agua, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Aleluya. Y eso es lo que Dios nos está llamando, mis amados hermanos, a que no nos callemos, a que seamos hombres que prediquemos con pasión. Predicar con pasión, hermanos amados. Eso es lo que Dios está esperando de ti, amado hermano y amada hermana. Que prediques la palabra, una palabra que cambie las vidas, que sane al herido, una palabra que corrija al que está descarriado, a la ovejita descarriada, una palabra que ayude al que está cansado y que le haga entender que en el Señor tiene nuevas fuerzas. ¿Cuántos han logrado nuevas fuerzas en el Señor? Aleluya. En el Señor hemos logrado nuevas fuerzas. También hemos entendido que la palabra de Dios es poderosa para redarguir nuestro corazón, de tal manera que nos convirtamos a Él y seamos libres de todo pecado, de toda aflicción, de todo aquello que nos alcanza o que nos asedia. El apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 21, dice lo siguiente, la palabra de Dios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano amado, a Dios le agradó salvar a la gente por la locura, por la pasión de la predicación, por las palabras que tú no das, las da el Señor porque Él las coloca en tus labios. Pero le plació al Señor, quiso al Señor, le agradó a Dios salvar a la gente por la locura de la predicación. Cambiar las vidas, transformar los corazones. En mi vida he visto a muchos tocados por la palabra de Dios. Hombres perversos, malvados, tocados por la palabra de Dios, convertidos en hombres renovados. He visto hombres enfermos sanados por la palabra de Dios. He visto hombres liberados y mujeres
por espíritus inmundos. Pero cuando llegó la palabra de Dios a sus corazones, fueron libres, fueron rescatados de su vana manera de vivir. Por la verdad de la palabra de Dios. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hermanos amados, los ángeles quisieran ser los predicadores. Los ángeles quisieran tener este privilegio de predicar. Pero Dios no le dio el privilegio a los ángeles. El privilegio nos lo dio el Señor a ti y a mí, de predicar la palabra de Dios, de predicarla con pasión, de llevar un mensaje poderoso. La palabra compasión es una palabra que presenta la verdad con un corazón fervoroso. Es una palabra que despierta al viejito que se ha dormido por ahí, o a la persona que se ha dormido. Lo despierta la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando se predica con pasión, produce milagros y señales. Hace cambios, levanta y restaura. Que el Señor nos ayude a entender esto. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, el Señor nos anima a que prediquemos. Y en esta mañana voy a compartir con ustedes por lo menos 3 elementos que necesitamos en nuestra vida para que por nuestros labios salga una palabra poderosa, para que la predicación sea con pasión. 3 elementos que nos muestra la palabra de Dios y que tú y yo necesitamos tener, porque necesitamos compartir, necesitamos llevar vida, necesitamos llevar el poder de Dios. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Mira lo que dice aquí el Señor: te encarezco. Es un llamado urgente. Te lo pido encarecidamente. Y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí en esta mañana. Te pido encarecidamente que prediques la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te lo pido delante de Dios, te lo pido delante del Señor Jesucristo, no te calles, predica la palabra. Luego dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mi amado hermano, este es el tiempo para hablar la palabra de Dios. Si tú ves que una persona se está ahogando, no le dice: espere, voy a ir a mirar a ver cómo estudiamos la forma de salvarlo y de rescatarlo allí de las aguas donde se está ahogando. No, amado hermano, tú te lanzas o le lanzas algo para salvarlo. Y eso es la urgencia que Dios está diciendo. Afuera, alrededor nuestro, hay muchos que se están ahogando. No es tiempo de pensar si es el momento o no es el momento. A veces cuando vamos a hablar de Dios, algunas personas dicen: no es el momento. Pero el Señor te dice a tu corazón: sí es el momento. Es el momento de hablarle a tus hijos. Es el momento de hablarle a tu esposo o a tu esposa. Es el momento de hablarle a tu hermano, a ese compañero que dices que tanto amas, a ese amigo que ha sido parte de tu vida. Es el momento, no pierdas el momento, a tiempo y fuera de tiempo. Luego dice: redarguye, redarguye. Que el Señor nos dé palabras que puedan redarguir a las personas, que podamos mostrarles que en el Señor hay vida, que en el Señor hay paz, que en el Señor hay salvación, que en el Señor hay restauración, que en el Señor hay liberación, que en el Señor hay vida en abundancia. Amén. Redarguye, reprende. Mi amado hermano, si el Señor coloca en tu camino
alguien a quien tú amas, pero ve que va hacia el abismo, exhórtale, repréndele. Dice aquí, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra exhortación no es un regaño. La palabra exhortación es una palabra de aliento y de ánimo envuelta en amor, pero que va directa al punto donde necesita la persona. Que tú le puedas decir, si tú sigues por ese camino, vas para el abismo. Vuelve tus ojos al Señor. Vuelve al Señor, porque Él te va a levantar, porque Él es el que puede hacer de una persona que está en el lodo, en el fango, en la alcantarilla, puede sacarla de allí y hacer de él un hombre diferente, un hombre transformado. Puede cambiar un corazón que está destruido, lleno de amargura y de temor y de aflicción, en un corazón lleno de paz y de amor. Puede cambiar un hogar que puede parecer un infierno y convertirlo en un cielo, porque donde está el Señor, allí hay vida y vida en abundancia. Amén. Entonces Dios nos permite y nos anima a predicar su palabra, porque dice, vendrá tiempo, dice el versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Maestros conforme a su propia naturaleza pecaminosa, alejados de Dios, diciendo que eso es lo que se debe hacer, cómo se debe vivir. Maestros doctos con argumentos, libre pensamiento, libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Pero dice, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Seremos perseguidos posiblemente. Haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Y mi amado hermano, para predicar con pasión, el Señor nos anima para que prediquemos con poder espiritual. Ese es el primer elemento importante. Hay que predicar con poder espiritual. ¿Por qué con poder espiritual? No con poder humano, no con la sabiduría humana. No, hermano. ¿Saben por qué? Porque el trabajo es espiritual. Porque la obra es espiritual. Demanda un poder espiritual. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra un hombre, una mujer, un joven, no es. Eso dice la Biblia. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las tinieblas, contra huestes de maldad. Son guerras espirituales. Hay sectores de un país a veces que están dominados por espíritus endemoniados, por espíritus inmundos que someten a las personas a cosas. Hay lugares donde el enemigo ha hecho casa. Entonces la guerra es espiritual. No la podemos librar con nuestras fuerzas ni con nuestro intelecto. Entonces necesitamos las armas espirituales, la armadura espiritual, fe, gozo, salvación, perdón, el evangelio en nuestros pies, puestos el apresto del evangelio, la coraza de la justicia, dice la palabra de Dios, y vestirnos también de las armas espirituales, que dice la Biblia, las armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo logramos este poder espiritual? La palabra de Dios es muy clara. El Señor dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mi amado hermano, la pasión se origina en el corazón de Dios y la pasa al corazón del hombre. Esa pasión que Dios tiene por las almas, ese amor profundo que Dios tiene por los hombres, esa pasión de salvar al perdido, de sanar al enfermo, está en el corazón de Dios. Pero el Señor la pasa al corazón del hombre a través
de la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Uno habla cuando tiene el Espíritu Santo allá adentro, y habla con poder y con autoridad. En Hechos capítulo 4, versículo 31, nos dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice: y hablaban, o sea, como consecuencia, hablaban con denuedo la palabra de Dios. En otros términos, hablaban con pasión, hablaban con fuerza, con convicción la palabra de Dios. Y así cada uno de los versículos en el libro de los Hechos hablaban, estaban orando, y vino el Espíritu Santo sobre sus vidas. Un ejemplo de una vida que toca mi corazón es la vida de Esteban. Esteban, el Señor nos lo cuenta en su palabra en Hechos capítulo 6 y capítulo 7. Este personaje de la palabra de Dios impactó tanto mi vida, hermanos, que a uno de mis hijos le puse Esteban. Mi hijo varón, el único que tengo varón, se llama Esteban. Esteban quiere decir corona. Y Esteban se habla aquí solamente en la palabra de Dios en el capítulo 6 y en el capítulo 7, y no se vuelve a hablar en la palabra de Dios de Esteban. Pero este joven, este hombre, Esteban, era un hombre que predicaba con pasión. Era un hombre que llevaba la palabra con pasión. Yo doy gracias a Dios por mi hijo, porque él va por muchos países llevando la palabra de Dios a través de la música, a través del canto, a través de cantantes. Siente una pasión profunda por la música y por la palabra de Dios. Y yo sé, le pido al Señor que esta pasión con la que Esteban proclamaba la palabra de Dios sea transmitida a nosotros en esta mañana también, para que podamos llevar a muchos a los pies de Cristo. Amén. Y Esteban nos muestra la palabra de Dios y dice allí en el capítulo 6, versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban fue escogido por la iglesia para que sirviera a las mesas, para que ayudara. Pero el Señor lo levanta y el hombre predica, y el hombre Esteban, lleno de poder, hace grandes prodigios, señales, sanidades. Se manifiesta Dios en la vida de Esteban. Tal vez todos nosotros conocemos de Esteban, hermanos, que fue uno de los primeros mártires del Evangelio. Murió apedreado, y aquí no lo cuenta la palabra de Dios cómo fue que sucedió esto. Pero lo que quiero resaltar es la vida de él, lleno del poder del Espíritu Santo. Era tan impactante lo que hacía Esteban, que dice el versículo 10, que la gente que lo escuchaba, que eran enemigos del cristianismo, enemigos del Señor, dice, no podían resistir, versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, y está con mayúscula Espíritu, que es el Espíritu Santo, con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. ¿Saben, hermanos? Predicar con pasión es una palabra bien razonada con una pasión intensa. Eso es predicar con pasión, una palabra con sabiduría
y la sabiduría la da el Señor. Pero Esteban era un hombre que había adquirido esto. Y por eso el Señor dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Así que dice la palabra que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y en el versículo 15, los enemigos dice que consiguieron falsos testigos, lo acusaron mal contra el concilio de los sacerdotes y del pueblo, y lo llevaron. Y dice el versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿No les parece espectacular? ¿Cómo se sentiría usted, mi amado hermano, si usted al hablar del Señor, al compartir del Señor, la gente te dice: me impresionan tus palabras, me impresiona lo que me estás diciendo, toca mi corazón lo que estás hablando? Pero aún fuera de eso te digan: veo tu rostro como el rostro de un ángel que brilla, resplandece, porque está la gloriosa presencia del Espíritu Santo sobre ti. Amén. Eso es lo que necesitamos. Por eso digámosle al Señor hoy: Señor, lléname de poder de tu Espíritu, para que yo al hablar pueda hablar palabra de ciencia, de sabiduría, palabra de bendición. Lo segundo que necesitamos para predicar con pasión, hermanos, es: prediquemos con convicción y con autoridad. En Hechos capítulo 4, versículo 20, los apóstoles habían sido tan tocados por el Espíritu Santo. Pedro y Juan habían sanado a un hombre que estaba paralítico. Y dice que ellos le dijeron a este hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante se puso en pie y anduvo, y entró saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Pero luego dice que los tomaron y los encarcelaron, porque la multitud se vino encima cuando escuchaban las palabras que daban Pedro y Juan, hablando del poder de Dios, de la salvación, del cambio, de la nueva vida. Y estaba ocurriendo una revolución en ese pueblo, en esa ciudad, en Jerusalén. Y entonces los sacerdotes los llamaron y les dijeron: queremos que ustedes se silencien, no queremos que hablen más. Están perturbando al pueblo, están angustiando a la gente, están perturbando, están cambiándole la mentalidad a la gente. Dice el versículo 7 del capítulo 4: poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dice el versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y sigue hablando allí. Pero el versículo 20, el 18 dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. No podemos. Ustedes nos piden que nos callen, ustedes nos piden que no hablemos, pero no podemos. No podemos dejar de decir: hay un fuego en mi corazón, hay algo en mi vida que no me permite callarme. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si yo estoy predicando hoy la palabra de Dios, hermano,
es porque yo no puedo callar, porque veo que la palabra de Dios es la verdad, porque veo que la palabra de Dios es lo que cambia al hombre, porque veo que la palabra de Dios es la respuesta para el hombre que está perturbado, para el hombre que está angustiado, para el hombre que está afligido. Por eso yo no puedo callarme. Yo tengo que exponer la palabra de Dios, y hasta el último día de mi vida lo haré. Yo le digo al Señor: Señor, que mi vida se consuma sirviéndote a ti, y hasta el último momento predicaré la palabra tuya, Señor. En una oportunidad quise dejar de predicar, pero el Señor me arrinconó en un lugar y me dijo el Señor: acuérdate que tú hiciste un pacto conmigo. Yo le dije: bueno, Señor, voy a hacerlo. Y le dije al Señor: Señor, hoy te prometo una vez más, así sea arrastrándome, así sea con lo poco que tengo, Señor, pero no dejaré de predicar tu palabra, porque yo no puedo callarme de mostrar lo maravilloso que es el Señor. Y eso dijeron los predicadores aquí: no podemos dejar, dijeron Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que tengan esas convicciones. En la Biblia encuentro yo los hombres de Dios con convicciones muy profundas. Josué le dice al pueblo de Israel, ya cuando están en la tierra prometida, tranquilos, dice: bueno, escojan a quién van a servir, si a los dioses a los que sirvieron sus padres en Egipto, o al Dios que los ha traído hasta acá. Pero él dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esos hombres, esas mujeres de convicción son los que Dios está necesitando que hablen hoy, que digan: aquí en mi casa se vive la palabra de Dios. Aquí en mi casa tenemos en alta estima lo que Dios nos ha enseñado, no lo que enseña el mundo, no lo que enseñan los maestros, no lo que enseñan las filosofías de afuera, sino aquí en mi casa se hace lo que Dios nos ha mandado hacer. Yo y mi casa no vamos a servir a otros ídolos, a otros dioses. Yo y mi casa serviremos al Señor. O como dijo Esther cuando le dijeron: usted va a entrar a hablar con el rey. Acuérdese que si usted entra a hablar sin tener una cita con él, la cogen y la matan. Pero ella decía: es urgente que yo hable con el rey, porque el pueblo judío estaba amenazado de ser muerto. Iban a firmar un edicto de que ordenaban matarlos. Pero ella dijo: yo voy a entrar, y si muero, que muera. Son convicciones profundas. Si tengo que entregar mi vida por el Señor, pues la entrego. Si tengo que morir por la causa del Evangelio, como lo hicieron todos los apóstoles, pues la entrego. Convicciones. Es como lo que dijeron los jóvenes que estaban en Babilonia, que les dijeron que tenían que adorar una estatua, y ellos dijeron: no la vamos a adorar. Y le dice: sepa, oh rey, que no nos postraremos, ni nos arrodillaremos, ni adoraremos la estatua que tú habéis hecho. Y si nos van a echar al horno de fuego, que nos echen. El Dios que nos ha creado y en el que creemos nos librará, y si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando hoy. Convicciones. O como lo que le dijo Ruth a Noemí, cuando Noemí le dijo: tu esposo, mi hijo, ya se murió, regrésate a tu tierra, consíguete otro marido. Y Ruth le dice: no me pidas que te deje, tu pueblo será mi pueblo. Noemí había impactado tanto a esta mujer que dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios,
Donde tú vivieres, viviré yo. Y donde tú quieras que tú fuere, iré yo. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Convicciones, hermanos. O que dijo el apóstol San Pablo: me es impuesta una necesidad de predicar el evangelio. El apóstol San Pablo decía: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nada me podrá apartar del amor de Dios. Esas son convicciones. Pero la pregunta es: hoy encuentra a Dios hombres y mujeres con convicción. Tenemos convicciones profundas en nuestro corazón, porque cuando tenemos las convicciones profundas las compartimos. Esteban tenía una convicción profunda. Me impresiona todo el capítulo de los Hechos, el capítulo 7, como él mismo narra la presencia de Dios en la historia, desde Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, luego con Moisés en la zarza. Y a la manera de Esteban, él narra la participación, la obra de Dios a través de muchos años, 800, 1000 años, donde Dios ha estado presente en el pueblo de Israel. Dios en la zarza, Dios haciendo milagros en el desierto, como les dice en el versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo, en el desierto. 40 años haciendo milagros. Pero tenía una convicción tan profunda que él se sentía con autoridad para hablarle a su pueblo. Y les habló contra la idolatría. En el capítulo 7, versículo 40, dice: acuérdense de nuestros antepasados que le dijeron a Aarón que nos haga dioses, que vayan delante de nosotros, porque Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Acuérdense que dice la palabra de Dios: hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Amados hermanos, hoy la gente se puede apartar tras muchos ídolos. Y sí que están apareciendo ídolos hoy, muchos ídolos. Pero el Señor te llama a ti y a mí, no para que nos apartemos detrás de esos ídolos, sino para que con autoridad podamos decirles: no se desvíen, porque Dios se aparta, Dios aborrece la idolatría. Que podamos hablarles a ellos. Esteban era un hombre tan lleno del Espíritu Santo que cuando estaba rodeado de toda esa gente que le quería afligir y matar, les habló contra la incredulidad. Y en el versículo 51 les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Convicciones que los lleva a hablarle a la gente, a decirles: dejen la incredulidad,
crean en el Señor, a hablarles de la convicción de la palabra de Dios, que es lo mejor que podemos entregar. Aun cuando dice la palabra de Dios que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Era tan poderosa la palabra que estaba el Espíritu Santo dando a través de Esteban, que la gente no aguantaba, y dice que se enfurecían en sus corazones. Y no pudo quedar esto allí, hermanos amados, sino que dice la palabra de Dios: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y Saulo consentía en su muerte. Mis amados hermanos, una persona que predica con pasión, predica con su vida. Y este era Esteban. Esteban predicaba con su vida. Esteban predicaba con lo que él tenía, con su vida. Entregó hasta su vida. Pero gracias a Dios que tuvo fruto. Por lo menos uno, Saulo, que después fue el gran apóstol que Pablo, el gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo, que fue tocado también por el Espíritu Santo, derribado, se convierte al Señor. Dios toca a otra persona que se llama Ananías. Ananías va y ora por Saulo. Hermano Saulo, Dios me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que Saulo le cayeron escamas de sus ojos, recibió al Espíritu Santo y luego predicaba la palabra de Dios. Parece que el impacto de la vida de Esteban por lo menos dejó un fruto en una persona. Pero qué gran fruto el apóstol Pablo. Mi amado hermano, usted no sabe si con su predicación, si con su palabra, con lo que usted está haciendo, está tocando las fibras de un corazón que será un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios. Amén. Leí una historia de un pastor que llegó a predicar a la iglesia y estaba en invierno cayendo nieve en la ciudad, pero bueno, era el culto de entre semana, en la noche, y él abrió las puertas y pues no llegó nadie al culto en esa oportunidad. Y él de todas maneras se paró, cantó al Señor, alabó al Señor y dio la palabra. Dijo: Señor, tú me diste una palabra y yo la voy a dar. Y la predicó ahí. Casualmente, alguien escuchó la palabra de Dios. Pasaron los años y en esa ciudad se hacía la convocatoria para una gran concentración evangelística. Y vinieron miles y miles de personas allí, a esa ciudad. Estaban en una cruzada evangelística. Y entonces pasó el predicador. Dijo: yo le había pedido a Dios que me ayudara y que me permitiera un día venir a esta ciudad a predicar su palabra. Y yo quiero llamar al pastor fulano de tal para que venga aquí adelante. Y llamó a este pastor. Y el pastor dijo: ¿a mí? Dijo: sí, a usted. Venga, pastor. Dijo: pastor, ¿se acuerda usted de un día que estaba cayendo nieve, que estaba haciendo mucho frío, y que usted
abrió las puertas de su iglesia y cantó y predicó y hasta hizo la invitación para entregar su vida a Cristo. Pues déjeme decirle que yo ese día era un jovencito, quería fumarme un cigarrillo. Yo vivía ahí cerquita a la iglesia donde usted estaba, pero no podía fumármelo ahí afuera ni adentro. Entonces me metí por debajo de las tablas del templo, que tenía seguramente el piso hecho en tablas, y él se metió por debajo para no sentir el frío. Dijo, y allí me estaba fumando yo mi cigarrillo. Había un huequito por entre las tablas y ahí alcanzaba a pasar la luz, y desde ese huequito yo lo veía exactamente a usted allá al púlpito donde usted estaba predicando. Y usted habló y habló y predicó, pero ese mensaje era para mí. Y allí debajo de esas tablas yo entregué mi vida a Jesús. Mi vida fue transformada y cambiada, y entonces yo decidí proclamar el evangelio de salvación. Démosle un aplauso al Señor por eso. ¡Qué bueno! Hermanos, prediquemos la palabra, prediquemos con el poder del Espíritu, prediquemos con convicción, pero por último, prediquemos con compasión. La predicación no es el medio, hermanos amados, no es el fin, es el medio. A veces muchos han hecho de la predicación como el fin. No, el fin son las vidas, el fin son las personas, el ayudar a otra persona que necesita la palabra de Dios. Tengamos presente eso en nuestra mente. El objetivo no, el propósito no es yo sea un gran predicador o que tú seas un gran predicador. No, el propósito es que la palabra que Dios coloca en tus labios pueda ayudar a alguien que la necesita. Amén. Pueda cumplir el propósito. Hay motivaciones falsas que no deben estar en nuestros corazones. Algunos dicen que predican por salario, asalariados, por salario. A veces hay iglesias que uno dice, vamos a invitar a tal predicador. Él no viene si no le pagan no sé cuántos miles de pesos. Predicadores, el motivo es el salario. Que nunca sea el salario por atraer multitudes, tampoco. No es el objetivo de la palabra de Dios o la predicación, atraer multitudes. No es por agradar a una gran audiencia, tampoco, hermanos. Tampoco para promover el conocimiento que yo tengo o que he adquirido, o para pasar el tiempo. No, hermanos amados. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban necesitadas, desoladas, porque estaban sin pastor. Entonces el Señor nos ayuda a sentir lo mismo que sienten las personas que están sin Cristo. ¿Qué puede sentir un joven atado a las drogas, a los vicios, y que lucha día tras día y trata de salir de sus vicios y no puede? ¿Qué puede sentir? Sentir frustración, impotencia, incapacidad, frustración día tras día. ¿Qué puede sentir la persona que tiene en su corazón una amargura y una tristeza y que anda en depresión y que trata de salir y que trata de salir, pero no puede? ¿Puedes tú sentir eso? ¿Qué puede sentir una persona que está enferma, angustiada por la enfermedad? ¿Qué puede sentir un hombre que vive en la soledad o una mujer que piensa que su vida no tiene propósito? Mi amado hermano, nosotros que tenemos la palabra de Dios, que Dios nos ha dado la palabra, podemos llevarle a Él una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de poder, una palabra de fortaleza, una palabra de bendición. Amén. Vamos a estar de pie. Pidámosle al Señor en esta mañana que yo pueda ser un vaso útil en sus manos. Que nos despierte si estamos dormidos. Que se acabe ese letargo espiritual. Hermanos amados, el enemigo
es feliz viendo a un pueblo adormecido, un pueblo aletargado, adormecido, que no habla, que no predica, que no comparte, que no tiene esas convicciones, que no tiene compasión. Mi amado hermano, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de decirle a los que nos rodean: yo sé quién te puede ayudar. Es tiempo de decirle al que está en soledad: yo sé quién puede llenar el vacío de tu corazón. Es tiempo de decirle al que está atado por los vicios, las drogas, encadenado, decir: yo sé quién te puede liberar, quién puede romper esas cadenas. Es tiempo de decirle a esa mujer que anda en depresiones, en ansiedad, que no puede dormir, que tiene que tomar pastas, que vive en angustia y en amargura: yo sé quién puede llenar tu corazón. Yo sé quién puede darte la vida. Yo sé quién puede hacer de ti una nueva criatura y llevarlo a Cristo. Este es el tiempo que Dios está esperando, que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo, con una convicción poderosa, con compasión en su corazón, sensibles, pero que prediquemos, que hablemos. Y por todo el mundo, dijo el Señor, y predicad el Evangelio. Te lo ordeno, está diciendo el Señor, id y predicad. Te lo mando yo, que soy la autoridad. No te quedes callado. Habla de mí, dice el Señor. Habla de mis maravillas, de mi poder. No te quedes callado. Que hoy pueda ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida, mi amado hermano. Que llevemos la palabra de Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí están nuestras manos, nuestra mente y nuestro corazón. Aquí está nuestra vida, Señor. Úsala como tú quieras. Usa mis labios. Usa mis manos, mis pies para llevar tu palabra, Señor. Señor, haz de esta iglesia una iglesia temerosa de ti. Una iglesia que tenga en alta estima tu palabra, Señor. Una iglesia que sea sensible a la voz de tu Espíritu Santo, a la guianza de tu Espíritu. Una iglesia, Señor, que no se quede callada, que ante el mundo pueda decir que tú eres la respuesta, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Levántanos, Señor. Úsanos donde quiera que vayamos. Que nuestra vida sea un libro abierto que testifique ella misma, por sí misma, Señor. Que podamos ser y resplandecer como luminares en el mundo. Que no escondamos la luz que tú has puesto en nuestro corazón. Que no dejemos de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Que nuestras palabras estén siempre sazonadas y tocadas por tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Toca nuestro corazón. Despierta tu iglesia en Colombia, en el mundo, Señor, para que podamos mostrar el camino de la salvación, el camino de la redención, el camino de la vida abundante. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón. Úsanos, Señor. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Aleluya. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros
al campo van. Hoy muchos se pierden y viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Señor, la mies es mucha, la necesidad es mucha, los obreros son pocos, pero aquí estamos. Envíanos, Señor, envíame a mí, que yo pueda llevar ese mensaje de cambio, de renovación, de restauración, de vida abundante. Gracias, Señor. Aleluya. Esta mañana vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a hacerlo con reverencia, recordando la obra más grande, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo nos anima para que participemos de la cena del Señor. Hoy es el día que el Señor ha escogido, que recordemos que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él derramó su sangre por nosotros y que Él nos limpió y nos libró. Aleluya. De la misma manera nosotros debemos hacerlo, compartir la vida de Cristo. Mi esperanza